Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento. Encienden las alarmas nuevamente por el incremento en los casos de coronavirus a nivel mundial que está obligando a países a cerrar por completo sus puertas nuevamente. Quédense hasta el final del video para que conozcan lo que está ocurriendo, detalles de esta nueva ola de coronavirus que ya se acerca a todos los países y lo más importante, cómo pudiera repercutir esto aquí en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el caso de Italia y Francia. Y es que estos dos países han vuelto a imponer bloqueos generales a medida de que las naciones europeas luchan para tratar de contener un número creciente de infecciones a causa del coronavirus, mientras millones de personas se preparaban en Europa para celebrar el domingo de Pascua bajo estas nuevas restricciones que han sido impuestas por algunos países. Miren, amigos, yo les voy a ser muy sincero como siempre. Algunos países de Europa simplemente decidieron levantar las restricciones de un día para otro. Yo creo que los gobernantes simplemente pensaron, bueno, ya el coronavirus no es un problema para nosotros, vamos a levantar todas las restricciones y vamos a volver a la normalidad. Yo creo que estas acciones fueron actos irresponsables por parte de algunos países que ahora en este momento están pagando las consecuencias. Italia y Francia decidieron cerrar por completo nuevamente. Estos dos países han cerrado por el incremento en los casos. Hospitales colapsados, sistemas de salud que lamentablemente se encuentran colapsados en este momento, ha obligado a los líderes de estos países simplemente a tomar la difícil decisión de volver a cerrar el país por completo. La implementación de vacunas en gran medida ha sido bastante lenta en la Unión Europea y el aumento de las infecciones están obligando a algunos gobiernos a restablecer todos los bloqueos por completo. Y es que algunos presidentes, creo yo, simplemente pensaron, bueno, ya las vacunas las vamos a comenzar a colocar, podemos levantar las restricciones. Pero yo creo que ellos no se recordaron que el virus se propaga y se esparce mejor y más rápido que las vacunas. La capacidad de vacunación de los países no es tan grande para poder contrarrestar el virus de una manera tan inmediata. Había que mantener, en mi opinión, las restricciones mientras se comenzaban a administrar las vacunas que pudiera traerle inmunidad general a la población. Lamentablemente esto no fue lo que ocurrió y la preocupación mía en este momento es en el caso de nuestro país, aquí en los Estados Unidos, donde algunos gobernadores decidieron por completo también levantar las restricciones sin ni siquiera esperar un poco a que el sistema de vacunación estuviera un poco más avanzado, sin escuchar ni siquiera a los expertos en salud que le decían a estos gobernadores, por favor, esperen unas semanas más antes de levantar estas restricciones por completo. Pues mucha gente en París abandonó la capital francesa antes de las restricciones, cuando Francia entra en su tercer bloqueo a nivel nacional. Y quiero decirle que el bloqueo en Francia y en Italia son bloqueos generales, no son medidas de restricciones puntuales. Han decidido cerrar estos dos países nuevamente por completo. El gobierno cerró todas las escuelas e impuso nuevas reglas que entrarán en vigencia en todo el país y ya entraron en vigencia desde este día domingo que pasó, es decir, desde el día de ayer. Ayer los franceses se levantaron con nuevas restricciones y ahora el país se vuelve a cerrar para tratar de contener nuevamente estos casos. Y es que es la única forma que tienen los gobiernos de poder tratar de parar un poco esta pandemia tan aguda y tan grave que ha azotado el país. Los sistemas de salud se están colapsando cada vez más en estos países de Europa y lamentablemente la lentitud con la que estos países en Europa han decidido colocar las vacunas, pues ha traído un problema adicional que simplemente no les ha quedado otra opción que volver a cerrar.
En París, la policía dice que está desplegando 6.600 agentes para hacer cumplir las medidas nuevas de restricción que incluyen la prohibición de viajar a más de 10 kilómetros o 6 millas. También la prohibición de reuniones al aire libre de 6 personas o más y un toque de queda que continúa en todo el país desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Son parte de las restricciones que han decidido colocar en Francia. Yo creo sinceramente que no le quedó otra opción al gobierno francés. Y si los países de Europa continúan el proceso de vacunación tan lento, yo creo que todos los días se van a sumar más países que van a tener que cerrar y bloquear nuevamente a toda su población, porque no tienen otra forma, repito, de poder contrarrestar este lamentable virus. Las nuevas infecciones diarias en Francia se han duplicado desde febrero a casi 40.000. El día viernes Francia informó su mayor aumento en el número de pacientes de cuidados intensivos, dejando a los hospitales abrumados. Y es que ese es el problema que está ocurriendo. Se están perdiendo vidas todos los días a causa de la pandemia del coronavirus, pero los sistemas de salud lamentablemente se están colapsando en cada uno de esos países. Por eso es que se imponen estas medidas de restricción. Yo sé que algunas personas me van a escribir y me van a decir, bueno, pero esto ya no hace falta porque tenemos que regresar a nuestra vida normal. Miren amigos, les tengo que decir lo siguiente, si nosotros no aprendemos de los errores del pasado, dice un viejo dicho por ahí, estamos condenados a repetirlo. Y siempre hemos sido un espejo de lo que ocurre en Europa con respecto al coronavirus. ¿Se recuerdan ustedes que cada vez que el coronavirus actuaba, primero llegaba en Europa y luego continuaba a los Estados Unidos? Pues esto es lo que está ocurriendo. Estamos siendo un espejo y seguimos siendo un espejo. Deberíamos ver los errores que Europa ha cometido simplemente para no repetirlos aquí en nuestro país. Mientras tanto, en Italia han impuesto un estricto bloqueo de 3 días durante el fin de semana de Pascua, con todos los viajes no esenciales que se encontraron prohibidos en todo el país. Decidieron simplemente prohibir cualquier tipo de viaje en toda Italia para su población, para tratar simplemente de detener la reagrupación de las personas y pudieran esparcir y contagiar más nuevamente con este virus. Sin embargo, las iglesias pueden abrir y las personas pueden compartir una comida de Pascua en casa con otros 2 adultos. Son las medidas de restricciones que están colocando en Italia. Amigos, yo creo que tenemos que hacer un último esfuerzo para poder vencer esta pandemia en definitiva. Sé que hay gente que cree en el virus, hay gente que no cree. Lamentablemente tenemos que decir, tenemos que creer en la ciencia. Tenemos que seguir tomando nuestras medidas de prevención y precaución. Y como siempre les digo, pensemos en la gente que está alrededor de nosotros. Pensemos en la gente más vulnerable, en los ancianos, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, las personas con discapacidad. Algunos niños también tenemos que pensar que pudieran ser víctimas de este lamentable virus. A pesar de que el Ministerio de Salud italiano dice que la tasa de infección está bajando, todas las regiones fueron colocadas en el bloqueo más estricto de la zona roja hasta el lunes como medida de precaución. Simplemente le dijeron a la gente, vamos a prevenir un poco más. Vamos a pecar en exceso de prevención, pero evitemos que este virus se siga propagando y sigan colapsando los sistemas de salud en toda Italia. Italia ha registrado 3.6 millones de casos y más de 110.000 muertes por el coronavirus, más muertes que cualquier otro país europeo, excepto en el Reino Unido. Todos sabemos que Italia fue bastante golpeado por el coronavirus. Al principio de la pandemia fue uno también de los países que más sufrió. La gente tuvo los bloqueos y las restricciones más severas en toda Europa por la cantidad de contagios que lamentablemente estaban colapsando todos los sistemas de salud en este país. El presidente de Alemania, por su parte, dijo que el país está atravesando una crisis de confianza, mientras atraviesa una segunda Pascua bajo las restricciones pandémicas en medio de la insatisfacción por la respuesta del gobierno.
Y es que los alemanes al parecer están muy molestos con la actuación y con la respuesta que su gobierno le ha dado a la pandemia del coronavirus. El gobierno alemán ha sido muy criticado por todo lo que ha hecho con la pandemia del coronavirus. Por supuesto, ahora la gente se está quejando y el gobierno a través del presidente está admitiendo, pues por supuesto, la crisis de confianza que hay en este país. Alemania, junto con la Unión Europea en su conjunto, se ha quedado atrás en algunos países en la velocidad de su esfuerzo de vacunación en medio de la adquisición más lenta de vacunas debido a problemas de suministro y distribución de las compañías de vacuna, perdón. Y es que tenemos que entender que no son muchas las compañías que están desarrollando la vacuna en este momento en el mundo. Son pocas compañías que prácticamente tienen que suministrarle dosis a todos los países del mundo. El proceso de distribución y vacunación por esta razón es bastante lento. Si hubiera más compañías y por supuesto si hubiera más material para distribuir, pudiera avanzar de una mejor manera. Pero lamentablemente esto es lo que ocurre y los gobiernos y los países tienen que adaptarse. Pero también les traigo lo que ha dicho una persona bastante importante que tiene que ver con toda la economía y la ciencia política en el Reino Unido. Se llama John Ryan. Él es visitante miembro del London School of Economics and Political Science. Y él dijo que si bien los países como el Reino Unido y los Estados Unidos inoculan constantemente a sus poblaciones y a un ritmo más alto que la Unión Europea, las nuevas variantes del COVID-19 significaban que probablemente se iban a necesitar refuerzos. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir este señor y por qué me parece bastante importante? Es la verdad. Si Estados Unidos vacuna a un nivel bastante rápido, pues la población va a adquirir la inmunidad, por supuesto. Pero si en Europa continúan con esta lentitud, simplemente lo que pudiera ocasionar es que haya más variantes del coronavirus, se sigan creando más variantes y con este respecto, inclusive las personas en los Estados Unidos vamos a tener que necesitar refuerzos para poder luchar contra estas variantes. Dijo este señor John Ryan, es muy difícil hacer una predicción, pero yo diría que no estamos ni cerca de salir de esta situación en particular en este momento. Amigos, información bastante importante de lo que está ocurriendo con el incremento de los casos de coronavirus en todo el mundo, los cierres que ya están efectuando algunos países y simplemente esperemos que los Estados Unidos no tengan que volver a cerrar nuevamente. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estén informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.